Segunda de Corintios 8. Estaba leyendo la semana pasada este capítulo, un muy lindo tema para hablar. Y quería compartirlo con ustedes, una serie de pensamientos no muy extensos, pero que quería compartir con ustedes. Asimismo, dice 2 Corintios 8, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Amén a la palabra de Dios. Oramos al Señor por esta palabra. Señor, te doy gracias por este texto que acabamos de leer. Te pido que pueda hacer una ilusión para mi vida, para la vida de mis hermanos. Te pido que podamos aprender a través de este texto, Señor, la importancia, Señor, de colaborar, de dar, Señor, para ti, Señor, porque sabemos, Señor, que tú bendices, Señor, a la hora alegre, Señor. Te pido que estas palabras sean de bendición para nuestras vidas, para la vida de la iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque tú, Señor, estás en el medio de nosotros. Tú estás en esta reunión, tú eres el invitado principal, Señor. Y por eso, Señor, estamos contentos, estamos gozosos, porque no estamos solos, sino tú estás con nosotros. Amén y amén. Amén. Hermanos, pueden tomar sus asientos. Hay aquí un texto que, como les decía, estaba leyendo el otro día y que hay unos puntos interesantes que Pablo resalta aquí. Acerca de la importancia de dar, de colaborar con generosidad para la obra de Dios. Y este es un tema que quizás puede ser fuente de polémica muchas veces, porque en muchas iglesias, en muchas circunstancias, en muchas cuestiones, se ha sido o se ha tratado de forma abusiva, porque lamentablemente en muchas iglesias, y no estamos hablando con un fin difamatorio, sino que es una realidad, se ha abusado de este tema, se lo ha tratado mal y se le ha pedido a la gente, o se ha hecho un énfasis excesivo en dar dinero para la iglesia y en la mala administración de ese dinero y con fines pecaminosos. Lo cual no quiere decir que la Biblia habla de la importancia de dar, porque sabemos nosotros, y porque también podemos dar testimonio de ello, de que dando es como se recibe. Amén. Y acá lo primero que leía es que había una iglesia, había un grupo de hermanos, que era un grupo de hermanos que tenían muchas carencias. Era un grupo de hermanos pobres. Fíjense lo que dice aquí el texto. Las iglesias de Macedonia, en grande prueba de tribulación, dice, la abundancia de su gozo, su profunda pobreza. Era una iglesia pobre, era una iglesia que no tenía recursos, era una iglesia que tenía lo mínimo e indispensable para sobrevivir. ¿Sí? Porque cuando uno lee y estudia este texto y lee los comentarios, está hablando de que no le sobraba nada a nivel económico.
Era una iglesia que los hermanos tenían lo mismo indispensable quizás para lo que conocemos como la canasta básica, que llegaban justo a fin de mes. Y sin embargo, Pablo pone como ejemplo a esta iglesia, porque si bien tenían poco, tenían lo justo, dice que en su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Sabían que había que dar, que había que hacer una colecta, ¿sí?, para ayudar a otra iglesia que estaba con un problema. Y de su pobreza, de su situación hasta precaria, de tener y de juntar lo necesario para su subsistencia, salió un anhelo de dar. Y no fue que Pablo pidió, no fue que los ministros pidieron, salió del corazón de ellos dar. Porque fíjese, después vamos a leer, fíjese el versículo 4. Pidiéndonos, fue la iglesia quien le pidió a Pablo, con mucho ruego, con insistencia, que le concediésemos el privilegio de participar. No se trataba ni de la cantidad, ni en términos cuantitativos, en términos nominales, en términos de cuánto aportar, sino de que ellos querían, de lo poco que tenían, colaborar. Y pidieron, levantaron la mano y dijeron: yo quiero colaborar. Quizás en el corazón de Pablo, de algunos de los ministros, dijeron: bueno, vamos a pedirles a las iglesias más pudientes en esta colecta, pero ellos dijeron: ¿por qué no nos están pidiendo a nosotros? Que quizás tenían lo justo y necesario, pero ellos querían colaborar. En primer lugar, fíjese lo que dice el texto, cómo es que hay que dar. Dice el versículo 3, que ellos dieron conforme a sus fuerzas, número 1. Número 2, aún más allá de sus fuerzas. Número 3, dice pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. El número 3 está relacionado con el versículo 2, que es que dieron con la abundancia de su gozo. Hay otra parte en el texto que lo está buscando, que también dice que dieron con agrado, ¿sí? Con agrado, con abundancia de gozo. Entonces, cuando uno da al Señor, da para Dios, da para la obra de Dios, tiene que dar conforme a su fuerza, conforme a lo que uno puede, ¿sí? Yo no, obviamente esto aplica en cualquier ámbito, yo no voy a dar más de lo que puedo. Dentro de lo que tengo, dentro de lo que Dios me dio, en mi corazón nace el deseo de dar, de apartar algo para el Señor y de darlo. Fíjense en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. 1 Corintios 16, 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Es semana a semana, yo veo que Dios me ha bendecido, que tengo un trabajo, quizás en este momento tengo un trabajo, tengo bendición en mi casa, bendición en mi mesa, Dios ha prosperado en mi vida, y de lo que tengo, voluntariamente, y eso lo vamos a leer ahora, aparto algo y digo: esto es para el Señor, esto es para Dios, esto es para la iglesia. Y cuando estamos diciendo para la iglesia, estamos diciendo para ayudar a la iglesia, para ayudar a los hermanos y para ayudar a esta comunidad, juntos, que sabemos que la iglesia tiene gastos, de que hay una luz por pagar, un agua por pagar los servicios, el mantenimiento, y que no es algo que cada uno de nosotros tiene que salir de nuestro
corazón y hacerlo en forma voluntaria. ¿Sí? Pero lo que dice Pablo es que cada uno ve de lo que el Señor le concedió y cómo el Señor lo prosperó y aparta voluntariamente algo, dice esto para el Señor. Y lo da porque siente de darlo, porque quiere darlo. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pero luego el texto, en 1 Corintios 8, dice que no solamente dieron de lo que podían, sino dice aún más allá de sus fuerzas. Es decir, que conforme a sus fuerzas, significa debe darse en forma proporcional a lo que uno puede. Pero aún más allá de sus fuerzas, implica que dar a veces significa un sacrificio. Quiero dar para el Señor dentro de lo que tengo, pero a veces aún más allá de lo que tengo. Porque esta iglesia dijimos que era una iglesia que no le sobraba nada. No es que era una iglesia rica en abundancia, con la mejor posición social. Tenían lo mismo indispensable, pero hicieron un esfuerzo para juntar en esa colecta y ayudar a otra iglesia que está en un momento difícil. Entonces, esto es algo gradual. Primero, aparto para el Señor algo, ¿sí? Dentro de lo que puedo, dentro de lo que pueda dar mi fuerza, dentro de lo que en mi mente siento gozo para dar a Dios, porque no tiene sentido dar sin con gozo, porque no vale, no tiene valor alguno. Pero una vez que puedo dar para el Señor con liberalidad, a veces también tengo que proponerme dar más allá de mi fuerza, hacer un esfuerzo, hacer un sacrificio, porque Dios merece ese esfuerzo y ese sacrificio. Con agrado, con gozo. El texto nos dice acá, y acá es donde una regla clave, un factor clave. No es por obligación, no es por lo que dicen los demás, no es por un sentido de deber, es porque yo quiero y porque a mí lo que doy para el Señor lo hago con alegría. Si yo no siento alegría en darlo, si yo siento que es una imposición, si yo siento que lo hago simplemente porque los demás lo hacen, no tiene sentido. Esta iglesia daba y no estaba pensando en lo que, no lo estaba pensando como una pérdida. No, porque si yo doy tengo menos. No, porque a veces uno piensa así, yo doy tengo menos. Esta iglesia no pensaba que daba y tenía menos. Fíjese lo que dice el versículo. Pidiéndonos por mucho ruego que les concediésemos el privilegio. Para ellos era un privilegio dar para la obra de Dios. Aleluya. Y no sé en qué momento de nuestra vida cristiana estemos cada uno de nosotros, pero eso es dar hermoso. No que me cueste, no que me cause dolor. No pensar en, bueno, pero si doy para la obra de Dios no voy a poder hacer tal cosa. Sino, digo, es un privilegio. Porque estoy aportando para una causa a la que yo pertenezco. Y es para que la iglesia de Dios crezca y para que la obra de Dios crezca. ¿Sí? El privilegio. La ofrenda es voluntaria. En muchos lugares se hace énfasis excesivo en dar. Dar. Se pide constantemente. Desde adelante hacia el pueblo se pide, se machaca, se golpea, se hace énfasis en eso. Y no es algo que pretendamos y que no es el ánimo de esta iglesia, no es el ánimo de la palabra. Porque Dios siempre, hablamos de esto porque la Biblia dice que hay que dar para el Señor, pero dar para beneficio de uno. Porque cuando uno da, Dios bendice. Dios bendice. Y no creamos que la iglesia necesita de lo que uno va a dar. Porque Dios no necesita de nosotros.
Dios no necesita ni de nuestro tiempo ni de nuestro dinero. Él es el Dios creador del mundo. Él no necesita de nosotros. Es un privilegio para nosotros aportar para la obra de Dios. No le estamos haciendo un favor a Dios. Dios no necesita de nuestro dinero. Dios creó el universo. Él sustenta todas las cosas. Es simplemente que nosotros tenemos la oportunidad de participar y colaborar con el reino de Dios. Con Dios. Porque a veces no hacemos ese clic en nuestra cabeza. Ahora, no hay que hacer un énfasis, ni es una obligación ni imposición. Es simplemente la ofrenda, el colaborar con la obra de Dios. Siempre Dios, a lo largo de toda la Biblia, hizo énfasis en que tiene que ser voluntario, es decir, tiene que salir de uno y con gozo. Está el mandamiento, está la invitación a dar. Pero nadie te va a estar obligando, nadie te va a estar vigilando, nadie te va a estar diciendo, hermano, vos no estás colaborando. Tiene que salir de tu corazón. Y Dios va a bendecir cuando uno da. Dios bendice al dador alegre, eso es el capítulo siguiente. Pero fíjese lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer unos textos. Cuando leí estos textos decía, fíjese que nunca fue una imposición. Ni algo que hay que hacerlo como, bueno, lo hago porque me lo ordenan o porque me lo mandan. Éxodo 25, 1 y 2. Por ejemplo, en la ley, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón. Tomaré mi ofrenda. De su voluntad y de corazón. Hay un sentimiento en esa persona. Porque eso es lo que Dios quiere. Que cuando demos de nuestra voluntad y de corazón. Éxodo 35. Éxodo 35. Versículo 4. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Generoso de corazón. Versículos 5 ya lo leímos. Versículos 21 y 22. Versículo 21 y 22 dice, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová, para la obra del tabernáculo de la reunión, y para toda su obra, y para las sagradas escrituras. Está claro en el versículo, dice que ¿quién se acercó a dar? Todo varón a quien su corazón estimuló. Salió de su corazón. No lo tuvieron que andar persiguiendo y diciéndole, da. De su corazón salió a dar. Y de su espíritu nació el deseo de dar. Vinieron así hombres como mujeres. Todos los voluntarios de corazón. ¿Por qué la Biblia hace tanto énfasis en esto? Porque tiene que nacer del corazón de uno. De la sinceridad del corazón de uno, porque es así cuando Dios bendice. No por la promesa de que Dios va a bendecirme siquiera, sino porque yo sé de que es un privilegio darle al Señor de lo mucho que me ha dado. Aleluya. Versículo 36. Perdón, capítulo 36, versículo 5 al 7. Está ahí nomás, en el. Y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni ninguna mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Porque en el corazón del pueblo había surgido el espíritu
voluntario, gozoso de colaborar para que la obra de Dios se realice, para que lo que era en ese entonces la iglesia, la construcción, el tabernáculo se construya. Y empezaron a dar tanto de corazón para Dios que sobró y que tuvieron que decirle: Padre, no traigan más, porque sobra, porque no vamos a saber qué hacer con todo esto. Amén. Deuteronomio 16:10. Deuteronomio 16:10. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. Es terrible lo que dice el texto. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Es evidente que Dios quiere dejar entrar en su palabra de que la ofrenda es voluntaria, porque lo dice en todos los textos. Dice: de la abundancia. Dios da por hecho que va a sobreabundar en la casa de Él, de que no va a faltar para su obra, pero de que esa abundancia va a surgir de la colaboración voluntaria de su pueblo, que va a dar a Dios de lo que Dios le ha dado. Porque así funciona la economía de la gracia. Damos de lo que Dios nos dio. Si creemos que Dios me ha dado mucho, yo quiero esforzarme para que la obra de Dios también crezca. Versículo, Primera de Crónicas 29. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 9. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Más claro no puede ser. El pueblo se alegró, y se repite 2 veces, por haber contribuido voluntariamente. Salió del corazón de ellos, de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. No hay nada para quedar porque el texto es evidente. Proverbios 3, 9 y 10. Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con los bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Cuando uno honra a Dios, Dios lo bendice. Funciona así. Esa es la receta de la economía de la gracia. ¿Por qué funciona así? Porque Dios ama al dador alegre. Porque Dios conoce la intención de nuestro corazón. Dios sabe cuando dimos con alegría, con gozo, no como una pérdida, sino con el sentido de que es un privilegio colaborar con la obra del Señor. Y hay promesa grande. Nos dice que va a haber abundancia. Serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Confiar en el Señor significa que no importa cuán grave sea la situación allá afuera, ¿sí?, cuán alta sea la inflación, incluso si llega a haber, como ha pasado tantas veces en este país, una hiperinflación, una dolarización, sin importar para dónde vaya la economía, el Señor no va a desamparar a sus hijos. Amén. Y el Señor no va a hacer que falte. Y hay muchos aquí que hace mucho tiempo que están en el camino del Señor, que conocen esto y que lo han vivido y lo han evidenciado en sus vidas. Y Dios nunca, lo podemos decir, nos ha desamparado. Amén.
Y no solamente eso, sino que nos ha bendecido, nos ha prosperado y nos ha sobreabundado. Porque hemos dado de corazón, no por imposición, porque alguien nos haya obligado. Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido más, dice el texto. Y hay quienes retienen más de lo que meto, pero vienen a pobreza. Porque dando, esto es algo que lo hemos escuchado muchas veces, dando es como se recibe. ¿Cómo puede ser que si yo doy, voy a tener más? Eso no funciona así en la matemática. Cuando yo doy, eso me resta, voy a tener menos. Pero la palabra dice que cuando vos das, es cuando vas a tener más. Fíjese lo que dice el libro de Ageo, que era todo lo contrario, que el pueblo estaba en su casa, en sus trabajos, en sus cosas, y la casa del Señor, nadie estaba pensando en la casa del Señor. Y lo que le dice Dios es, trabajad mucho y ganan poco. Y todo y vuestro jornal está en saco roto, es básicamente como si pusieran la plata y se les cayera y no les durara en la mano. No veían, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no me alcanza? Porque no estaban poniendo por delante lo importante. Hermanos, la demanda no venía de los ministros sino de la iglesia, dice el texto. Y me gustaba el versículo 5 de este texto. Ya quiero ir terminando. Dice, no como lo esperábamos. Y fíjese lo que dice el texto. Sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor. Antes que dar, porque uno dice, bueno, si yo quiero dar para el Señor, quiero dar una ofrenda, quiero dar una primicia. Pero antes que nada, ellos se dieron primeramente a sí mismos. Porque Dios, antes que cualquier cosa material, quiere que te des a ti mismo en ofrenda. Aleluya. Eso es importante. Porque no se trata simplemente de dar algo material. Lo que Dios quiere primero de nosotros es nuestro tiempo, nuestro servicio. Que nos entreguemos a nosotros mismos, al servicio, a la obra del Señor. La mies es mucha y los obreros son pocos. Es decir, ¿qué puedo hacer yo, persona, por la obra de Dios? ¿Cómo puedo ayudar por la obra de Dios? Si le das al Señor tu tiempo, tu esfuerzo, hoy cada uno de nosotros estamos dando para darle al Señor. ¿Por qué le estás dando al Señor tu tiempo? Un tiempo que podrías estar haciendo cualquier otra cosa. Decidiste invertirlo en la mano del Señor. Podrías estar invirtiendo este tiempo, porque todos sabemos que el tiempo, hay un dicho muy famoso que dice que el tiempo es oro, el tiempo es dinero. Podrías estar este tiempo invirtiéndolo en tu placer, en tu descanso, en tu entretenimiento, invirtiéndolo en tu trabajo, porque decir, bueno, quizás puedo invertir este tiempo en un trabajo adicional. Podrías en tu negocio invertir este tiempo en un estudio, en un curso, pero decidiste invertir este tiempo para la obra del Señor. Porque antes, en la economía de la gracia, lo primero que es importante que nos demos a nosotros mismos, al Señor. Nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, hay mucho para hacer. Y Dios quiere que nos presentemos como una ofrenda, la principal ofrenda que Dios quiere en nuestras vidas. En 1 Samuel 15, Saúl habla de que él quiere hacer una ofrenda de Dios, lo hace con hipocresía, con falsedad, pero él dice que él quiere darle al Señor
un sacrificio de ganado, de lo que obtuvo del botín que ganó en una guerra contra Amalek. Y lo que le responde a Saúl es que se complace Dios de la grosura de los carneros. O primero lo que Dios prefiere es la obediencia. La obediencia. Dios en primer lugar, ante cualquier cosa que podamos dar, quiere que nuestra vida sea una vida obediente, una vida en gratitud, una vida entregada al servicio. A sí mismos se dieron primeramente. Antes que cualquier tipo de ofrenda económica, está la ofrenda de la dedicación personal al Señor. Ahora, el primer punto que en realidad tenía anotado, pero lo dejé para el final, es cómo empieza este texto. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. Así empieza el apóstol Pablo. Os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Pablo le da un crédito enorme a la iglesia de Macedonia que supo dar, pero empieza diciendo que fue Dios quien les concedió la capacidad de dar. Porque fue la gracia de Dios la que les concedió a la iglesia de Macedonia la capacidad de dar. Dice, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Como diciendo que Dios le dio a la iglesia de Macedonia la capacidad, el gozo para dar generosidad. Porque entre las muchas cosas que Dios nos concede la capacidad, el don de entender, de saber y de experimentar la bendición y dar con gozo y con alegría. Alguno quizás puede decir, yo esto lo veo en mi vida, lo evidencio, sé que es real. Otros pueden decir, esto no es real en mi vida. Lo importante que nos tenemos que llevar en el día de hoy es que esto es un don de Dios, que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a tener el deseo para colaborar con la obra del Señor. Hacerlo con generosidad, con alegría, con gozo, no esperando recibir algo a cambio, no por imposición, porque insisto, no va a haber una persecución, ni un abuso, ni un énfasis desmesurado en esta iglesia en esto. Simplemente lo que la Biblia enseña, y por eso lo hablamos de tanto en tanto, es que Dios bendice a aquel que da con alegría. Dios lo bendice. Y que cuando uno da, es cuando más tiene. No sé cómo funciona, pero es así. Y lo podemos testificar. Podemos saber de que el Señor bendice a aquellos que entienden cómo esto funciona. Vamos a ponernos de pie en este día. Fíjese el versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Jesús es el ejemplo más grande de dar. Porque Jesús, siendo el Hijo de Dios, teniéndolo absolutamente todo, decide dar lo más valioso que tiene. ¿Qué es lo más valioso que Dios tiene? Sí mismo. No hay algo más valioso que Dios. Y Él, siendo Dios, dice, voy a darle al hombre lo mejor que tengo, y se da a sí mismo. Y siendo rico, se priva de eso, da más allá de sí mismo y se entrega por completo, por amor de nosotros. Que éramos pobres para que seamos ricos.